¿Qué hacer con tu dinero si quieres ser libre financieramente en 3, 5 o 10 años? Depende de lo bien que te lo montes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante tabú en la sociedad que típicamente no se habla de una manera muy tranquila, que es el dinero. ¿Y por qué? Porque muchas veces requiere de asperezas o depende de qué creencias, hablar de dinero está como mal visto o crees que eres como muy materialista. Pero qué curioso que vives en un sistema en el que utilizas el dinero día a día para pagar facturas, para comer, para vivir y que no se hable abiertamente del dinero y de cómo gestionarlo para poder ser libre financieramente. Libre financieramente entiéndese que tus ingresos pasivos cubren tus gastos diarios. Ingresos pasivos entre comillas porque siempre tienes que hacer algo, ¿no? Típicamente un ingreso pasivo bastante común es tú tienes casas alquiladas y te van dando unos dividendos. Obviamente tienes que hacer cosas como gestionar si se le rompe una lavadora o el inquilino que entre y que sale, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchos ingresos pasivos que pueden ser infoproductos, que pueden ser inversiones, etcétera. No vamos a entrar en eso ahora, sino que vamos a ver una estrategia muy sencillita que son las bases de cómo gestionar el dinero que deberíamos conocer todas las personas para poder vivir pues, más tranquilamente. Creo que al igual que en la salud, la parte en la que he visto yo como fisioterapeuta y entrenador, las personas no nos preocupamos por algo hasta que realmente tenemos ese problema, ¿no? Y las personas no se preocupan del dinero hasta que realmente tienen un problema de dinero. Y como siempre digo, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, no se soluciona con tener más dinero, porque si tú tienes un flujo en el que te entra dinero y siempre lo pierdes, te entra más, siempre perderás más. Entonces se solucionan con información. ¿Y cómo se solucionan con información? Pues bueno, con lo que estaba aprendiendo yo sobre un máster que me he hecho de libertad financiera, sobre leer muchos libros, son los siguientes pasos. Mira, el primer paso para tener libertad financiera es algo muy obvio, pero obviamente obviado, ¿no? Siempre se dice que deberíamos estudiar obvio uno, obvio 2, obvio 3, obvio 4. Pues lo primero para tener libertad financiera es tener más ingresos. Vale, y que eso es obvio. ¿Cómo leches consigo más ingresos? Pues aporta más valor a más personas. Piensa ahora mismo en el sector en el que estés, en el trabajo en el que estés, cómo puedes aportar más valor a más personas. No sé, si estás dando clases de algo, trata de esas clases presenciales que estés dando, grábalas y súbelas, de tal forma que en todas las redes sociales pues haya gente que se pueda nutrir de manera gratuita con ese valor que estás aportando. Trata de dar sin recibir, que de hecho es una de las leyes espirituales del éxito que hemos visto en otros vídeos. Trata de pensar cómo puedes aportar más valor a más personas, de tal forma que te harás mejor profesional, serás capaz de resolver los problemas o más rápido o más intensamente y en ese caso pues tendrás una mayor facilidad de generar más ingresos. Opciones, vender tu conocimiento, mejorar una habilidad, hacerte más valioso en general. No tienes por qué estar pensando, hay mucha gente que se equivoca en esto, yo me he equivocado, pensar que trabajar más horas te va a hacer que tengas más dinero. Um, no siempre es trabajar más horas porque tú tienes unas horas limitadas, tienes 24 horas al día y si piensas las personas que tienen más dinero, más riqueza monetaria, no trabajan más horas que tú. Simplemente son capaces de aportar más valor en el mismo tiempo, ya sea creando sistemas o ya sea siendo mejor profesional de tal forma que la hora la puedan cobrar con un precio más elevado porque realmente son unos profesionales que en su hora de trabajo lo solucionan. Otro punto que a mí me ha ayudado mucho es aprender a vivir con porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el caso de que tú ganas 1.000 euros. Pues de esos 1.000 euros tienes que aprender, y esto aquí viene la hostia, a vivir con el 50 o el 60% de esto. ¿Por qué? Pues porque si ganas 1.000 y gastas 1.000, tarde o temprano te va a venir una hostia y vas a tener problemas de dinero. Entonces, debemos aprender a vivir con el 50 o el 60% de lo que ingresamos en el mes. Y ahora bien, ¿qué hacemos con el resto del porcentaje, de ese 40 o 50%? Oye, que vas muy justo y con el medio del 50 o el 60 quieres vivir con el 70 o con el 80, pues bueno, vale, pero como máximo con el 80. ¿Para qué? Para dejar un 10% de ahorro. ¿Qué quiere decir? Tú imagínate que estás comiendo 10 macarrones al día, pues guárdate un macarrón para el día siguiente. Ahí de toda forma estás haciendo un 10% de ahorro. Créate otra cuenta del banco para tener un 10% de colchón de tranquilidad. ¿Qué es un colchón de tranquilidad? Pues cuando te vengan una hostia que tengas que pagar, porque te va a tener que pagar, vas a tener que pagar en algún momento, se te estropea la lavadora, el hijo se quiere apuntar a no sé qué, cualquier cosa que tengas unos gastos imprevistos, pues tienes
una cuenta en la que tienes unos gastos, un colchón de tranquilidad. Típicamente que sean de 6 meses a 24 meses. ¿Qué quiere decir? Si tú al mes gastas 1.000 euros, por lo menos que tengas 6.000 euros o 24.000 euros ahorrados en una cuenta para tener 6 meses o 24 meses pues con ese colchón de tranquilidad. Se llama colchón de tranquilidad precisamente por eso, para en el momento que la vida te tire para abajo, porque siempre te va a tirar, bueno, no siempre, pero en algún momento te va a tirar, pues oye, caigas y tengas un colchón y no caigas en el suelo y te des la pedazo de hostia. Ahora bien, no todo es ahorro, porque como sabes, el dinero va perdiendo valor. De hecho, sabes que el dinero, si no lo sabes, te lo digo ahora, lo puedes comprobar, que el dinero fiat, el dinero como tal, los billetes, es un papelito que se hizo como un acuerdo de que valga algo. Al principio se cambiaba en gallinas por caballos, hubo un momento que era inviable hacer ese trueque porque igual está haciendo alguien de Madrid con alguien de París, pues no te va a llevar las vacas y las gallinas a París para que tú les des caballos, ¿no? Entonces generaron un papelito que se llaman los pagarés. Este pagaré vale por 50 euros. Vale, pues eso es un dinero fiat. Y ese dinero fiat se asoció al oro, los lingotes de oro. Desde 1972 desligaron el dinero al patrón oro. Lo puedes comprobar. 1972 el dinero fiat dejó de estar ligado al patrón oro. Con lo que los bancos, como van imprimiendo más billetes, el dinero va perdiendo valor. Entonces, al perder valor, se devalúa y por eso viene la inflación que se está comiendo tu dinero. Por eso no solo tienes que ahorrar, que tienes que tener ese colchoncito de tranquilidad, pero ese colchón de tranquilidad no es lo mismo ahora que dentro de 5 años, que valdrá un poquito menos. Entonces, de aquí viene ese segundo 10% para que puedas invertirlo. ¿Invertirlo en qué? Invertir básicamente es cambiar, ¿no? Pues hay varias familias de inversión, pero yo te cuento las típicamente conocidas, que son los inmuebles, que son las casas, las oficinas, los garajes, bienes raíces. Segunda, tienes criptomonedas, tienes el Bitcoin, tienes Ethereum, tienes diferentes criptomonedas. Aprender a cómo invertir en ellas te va a ayudar. Fondos indexados, que básicamente son fondos que se indexan al SP500 típicamente, que son las 500 empresas de Estados Unidos y del mundo que típicamente van más al alza. Bolsa, en startups, en empresas que todavía no han salido a bolsa, pero puedes invertir. Y la quinta puede ser materias primas como el oro, la plata y todos estos materiales que, como te decía antes, el dinero estaba asociado a estas materias primas, pues bueno, hay gente que también invierte en esto, que es como una forma de mantener el valor del dinero. Hay un libro que habla de todo esto de una manera muy sencillita, que es El hombre más rico de Babilonia, que básicamente habla de los mandamientos de qué hacer con tu dinero y habla de que tú no des el dinero a alguien que no haya demostrado con hechos que puede hacer que ese dinero trabaje para ti. ¿Qué quiere decir? Ten en cuenta que hay muchas estafas, ten en cuenta que hay mucha gente que te va a decir dame el dinero y yo te lo invierto y te voy a dar rentabilidad. Bueno, como siempre, lo primero invierte en ti, aprende a formarte un poquito, aprende a conocerte ciertas cosas para reconocer pues, las cantamañanas, los vendehumos o los estafadores y de tal forma que siempre veas que el dinero donde lo vas a poner sepas que te va a dar cierta rentabilidad. Entonces, como siempre también, invierte en ti y invierte en conocimiento. De ahí que otro 10%, que es el tercero que decía yo, es que lo dediques a formación. Por eso habíamos visto que tenemos un 50% o un 60% para gastos personales, un 10% un 10% para ahorrar, un 10% para invertir y otro 10% para la formación. ¿Para la formación en qué? Pues oye, en ser mejor persona tú, en ser mejor profesional, en mejorar tus conocimientos para este tipo de formación o este tipo de consejos que te estoy dando, pues oye, que tú los integres personalmente, que no es lo mismo que alguien te lo cuenta, que tú lo tengas integrado como verdad en ti mismo y entonces puedas aplicarlo. Y a partir de ahí, esto ya es un poquito más cogido con pinzas o depende de cada persona, pero hay un 10% que puedes dedicar a caridad, a obra social, a beneficencia, a algo que digas como, oye, un 10% de gratitud porque yo soy abundante y una parte de la que me entra la regalo o la dono en alguna causa benéfica que yo considere oportuna. Y otro 10% que hay gente que hay como muy estricta de solo trabajo, inversión, ahorro y regalo,
pues que sea parte del lujo, que ya pueden ser en viajes, ya pueden ser en cenas, en los lujos materiales que tú consideres que te gustan, pues oye, para que vayas disfrutando también de la vida. Y de ahí vas jugando con ese 50 o un 60%. Como te digo, estos porcentajes ajustalos a como tú lo quieras considerar, pero son creo que bastante importantes que tengas esa parte de presupuestos. Porque si no tienes un presupuesto, probablemente tarde o temprano te vaya mal o tengas problemas con el dinero. Y bueno, básicamente ese es el aprendizaje de hoy, a aprender a gestionar el dinero, de lo que nos entra, a cómo gestionarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, para teniendo un buen plan, pues al de 3 5 10 años, depende cómo te lo curres o cómo lo trabajes, pues no tengas que estar dependiendo de vender tu dinero, sino que puedas estar viviendo de las rentabilidades que tengas en infoproductos, en inmuebles, en criptomonedas, en fondos indexados, en oro, en cualquier cosa. Si te sirve, me alegro, suscríbete, coméntame, compártelo con alguien y nos seguimos viendo en el camino.